En esta primera intervención voy a hacer un pequeño resumen del documental este de la Sinfonía del Suelo y ligarlo con la situación actual en el país y un poco con introducirlo a los temas siguientes del curso. En una manera introductoria, pues el documental nos habla de esta interacción entre el suelo, los minerales y cómo se necesita para crear la vida, ¿verdad? Hablando del suelo como esta interfaz entre la geología y la biología. Este hace especial énfasis al carbono, al calcio, a los ciclos de fósforo y de nitrógeno, que no voy a explicar tan en detalle porque pues ahí está un poco más. Cabe recalcar el tema del carbono, ¿verdad? Y la disponibilidad de carbono en el suelo, siendo el carbono uno de los componentes del componente para generar la biomasa, ¿verdad? Y nos dice que la mayoría de la materia orgánica del bosque, que la materia orgánica es la que está compuesta de carbono, está en la vegetación en sí misma, ¿verdad? Y no en el suelo. Y es como lo que les estaba explicando en unas clases anteriores, que el 90% de hecho de toda la biomasa de nuestros bosques en Costa Rica se encuentra en el bosque mismo y no en el suelo. Entonces, entender los suelos es entender un poco cómo es que se distribuyen los bosques, porque significa que ese otro porcentaje de la materia orgánica, de nutrientes que está en el suelo va a ser diferente según el tipo de suelo que tengamos. En ese sentido, el artículo habla de la formación del suelo como este proceso, ¿verdad? Hasta de millones de años donde el agua, el viento y diferentes factores climáticos pues nos van a afectar la composición del suelo. Este es un mapa como de la historia geológica un poco de Costa Rica y entre más van abajo en el cuadrito de la izquierda, pues más antiguo es ese tipo de formación de suelo. Si ustedes ven las formaciones más antiguas de nosotros es la península de Nicoya, de Santa Elena, Pacífico Central y Osa, que coinciden en realidad con estos puntos de alta biodiversidad que tenemos en el país. Los suelos de Costa Rica son suelos muy jóvenes en realidad. Si vemos, voy a agrandar el mapa otra vez, todos los puntos de la zona del Caribe, por ejemplo, son sedimentos del cuaternario y son suelos sedimentarios, o sea, son suelos que se crearon por toda la sedimentación del material volcánico que se hizo en las cordilleras del país y cayó allá. Eh, es importante, como les decía, entender estas dinámicas de dónde están los suelos por varios sentidos. Nos sirven temas de conservación, entender el suelo nos va a guiar hacia dónde se puede regenerar, ¿verdad? O cuáles van a ser las rutas de regeneración que va a tener ese ecosistema. Y también nos ayuda en términos de entender que los ecosistemas, una vez que los cortemos, según el tipo de suelo que tengan, no se van a regenerar tan rápido porque van a generar un proceso, o sea, porque el generar ese suelo fue un proceso de muchos factores y de mucho tiempo como nos explica el video. El video nos habla de dos tipos de suelos como de mayor productividad, que son los molisoles. Si ustedes ven aquí molisoles en Costa Rica, tenemos a los lados de la cuenca bueno, en el Pacífico Norte, en el amarillo que está arriba en el Pacífico Norte lo van a ver, y los otros, suelos que también son bastante, eh, ay, puchis, se me fue la palabra, que son bastante productivos. Van a ser los alfisoles que de nuevo los vamos a encontrar en la zona norte del país. Entonces hay que entender que los suelos de Costa Rica pues caben dentro de la categoría de suelos jóvenes que explican en el video y pues también nos habla un poco de estas dinámicas que ocurren, estas relaciones simbióticas entre las plantas, los hongos y las bacterias, ¿verdad? Y cómo entre ellos realmente lo que ayudan es a mejorar su eficiencia energética. Eh, pues las plantas van a liberar nutrientes a través de los ápices de las raíces, ¿verdad? Como decía el documental, van a liberar carbohidratos y azúcares, que esto va a alimentar a las bacterias y a los hongos, que a su vez lo que van a hacer es generar una capa alrededor de la raíz para proteger de patógenos y liberar nutrientes
que para la planta van a ser poco disponibles, como el fósforo, el nitrógeno, que se necesitan eventos muy específicos para que queden disponibles para las plantas. Entonces, el suelo, pues todas las dinámicas del bosque y de biodiversidad no podrían ocurrir tan eficientemente si no se ocurre esta relación simbiótica de las plantas con el suelo. Hablamos un poco en el artículo, se habla de qué pasa cuando entra la revolución verde, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando empezamos a agregar fertilizantes al suelo, cuando empezamos a agregar más nitrógeno al suelo y cómo esto va a afectar la calidad de nuestros suelos? Básicamente la revolución verde lo que hizo fue que nos puso a disponibilidad de todos una mayor cantidad de recursos alimenticios, ¿verdad? Esto también hizo que se generara mayor demanda de pesticidas, eh, al ya no tener que depender tanto de las características del suelo para cultivar, sino poderle agregar insumos extra. También va a haber un aumento en la demanda de agua, no solo para riego, sino agua para producir los fertilizantes y los pesticidas, y además de los combustibles fósiles, no solo para producción, igual que el agua, pero para transporte, ¿verdad? Eh, y entonces aquí entramos a un paradigma bastante interesante, porque al aumentar la población mundial, pues va a haber más demanda de alimentos, pero además las personas van a vivir, van a necesitar más espacio donde vivir y entonces vamos a tener cada vez menos tierra productiva. Y en eso quisiera ponerles en contexto la cantidad de tierra productiva que hay en el planeta. Eh, si vemos el planeta Tierra, ¿verdad? Va a ser 3/4 de agua y 1/4 es donde va a estar la Tierra, que ven el gráfico aquí a la derecha. Ahora, de ese cuarto donde está la Tierra, 1/8 del planeta, o sea, la mitad de ese cuarto, es tierra, pero es tierra inhabitable, ¿verdad? Son las zonas como de Groenlandia y las zonas donde no podemos vivir. Eh, de ese otro octavo donde la Tierra es habitable, en realidad solo 1/4 parte de ese octavo, o sea, 1/32 del planeta, es donde encontramos tierra que es arable, o sea, tierra en la que podemos cultivar. Solo en una parte de 32 del planeta. Y aún así no podemos cultivar en toda esa parte, porque solo podemos cultivar en la parte, donde está la parte productiva del suelo, que son los primeros centímetros, ¿verdad? Donde se genera toda esa interacción entre los microorganismos y las plantas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que de ese 1/32 de la tierra que puede ser arable, eh, pues ha sido sujeto de bastantes malas prácticas ambientales, ¿verdad? Dando como resultado que 1/3 de ese espacio cultivable ya lo hayamos perdido por la misma erosión del suelo. O sea, vamos con 1/3 de 1/32 del planeta, que es lo que podemos sembrar. Eh, Y entonces no solo tenemos una alta demanda por el suelo, sino estamos teniendo una alta demanda por el recurso hídrico, ¿verdad? Nos dice el documental que un 70% del agua dulce del planeta pues ya se está utilizando en agricultura, ni siquiera para consumo. Y si vemos las proyecciones de cambio climático para Costa Rica, por ejemplo, la imagen de la izquierda eran las proyecciones 2020 que se hicieron hace 3 años y la imagen de la derecha son las proyecciones a 2050. Si ustedes ven en la zona Caribe es donde están las proyecciones de que vamos a tener más precipitación, en fenómenos muy, muy altos de precipitación. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros empezamos a mejorar el suelo, ¿verdad? Como hacían en el experimento, pues podemos minimizar un poco los efectos de inundaciones catastróficas y todos los efectos que podría conllevar para la vida humana y para la agricultura. El tema es que estas prácticas
en esta zona Caribe, ¿verdad? Del país, es justo donde tenemos la mayor eh, cultivos de piña en este momento en Costa Rica, ¿verdad? Antes era la parte del Pacífico Sur y pues los cultivos y la siembra de piña pues se ha movido a esta parte del Caribe norte de Costa Rica. Entonces, si empezamos a combinar, ¿verdad? Factores y decimos, bueno, son los suelos más jóvenes, son suelos sedimentarios, son suelos que van a tomar más tiempo, ¿verdad?, en recuperarse porque toda la materia orgánica ya está en el ecosistema y además son suelos que están altamente impactados por los cultivos de piña, pues la combinación para nuestro Caribe no está muy bien, ¿verdad? Tanto para la calidad ecológica como para la calidad de vida de quienes están ahí. Entonces, al aumentar más la cantidad de fertilizantes, vamos a generar un exceso de nitrógeno, como explica el documental en el suelo. Este exceso de nitrógeno nos lleva a lo que se llama una eutrofización de los cuerpos de agua. ¿Qué significa esto? Que los cuerpos de agua van a tener, digamos que más alimento para ciertos organismos de los que normalmente están disponibles, siendo el nitrógeno, ¿verdad?, un recurso poco común, poco abundante en la naturaleza en forma disponible para tomar. Entonces nos lleva a un aumento, por ejemplo, de algas, en los cuerpos de agua, que las algas lo que van a hacer es aprovechar todo ese nitrógeno disponible y eventualmente también lo que nos va a hacer es que estos cambios en las cadenas nos va a llevar a tener ríos y cuerpos de agua con mucho menos oxígeno por todos los procesos de respiración y fotosintetización que se van a dar dentro de estos cuerpos como es la eutroficación. Entonces, es preocupante la situación del país en términos de los monocultivos, como ya lo he intentado mencionar en algunos otros momentos, ya ahora relacionándolo al tema de los suelos, ¿verdad? Tenemos que estar muy pendientes y muy vigilantes sobre cuál es el tipo de uso de suelo que le estamos dando a nuestro país y qué se va a necesitar para recuperarlo y eventualmente cuáles son las implicaciones al sistema, ¿verdad?, de estas prácticas que estamos teniendo ahorita. No solo en Costa Rica, pero a nivel mundial se dice que el 60% de los ecosistemas ecológicos, los sistemas ecológicos ahorita están a punto de colapsar. ¿Por qué? Por esta pérdida, ¿verdad?, de la capacidad de los sistemas de regenerarse, de generar todos sus ciclos de retroalimentación sanos, como los tiene un ecosistema. ¿Por qué? Porque le estamos agregando nutrientes, porque estamos quitando agua, porque estamos cambiando el suelo. Y un 60% de los sistemas ecológicos, ¿verdad? O sea, una pérdida tan grande, pues va a significar que nuestro estilo de vida se ve un poco comprometido. Entonces vemos que el crecimiento demográfico pues va a tener un aumento en la agricultura, casi que van como un poco desarrollados, aumento en consumo energético, aumento en el consumo de agua, y esto al hacer todo esto una disminución de la calidad del suelo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a hacer que nos invadamos cada vez más, ¿verdad? Áreas ecológicas que tienen una mejor calidad, que ya han estado bajo un sistema de reforestación, de regeneración o son prístinas y no se han tocado, ¿verdad? Y esas son las barreras que estamos irrumpiendo. Y de ahí es de donde viene toda esta problemática, por ejemplo, del Amazonas, que es más fácil irrumpir en suelos que ahorita a corto plazo nos van a generar mayores rendimientos, digamos, que hacer una agricultura sostenible, ¿verdad? Y desde ahí es que entra este tema de la economía circular, ¿verdad? O cómo se puede reestructurar la ecología y la economía de manera en que no necesitemos tanto de lo que ya tenemos ahorita y que lo que necesitemos se disminuya su huella ecológica, ¿verdad? Generar encadenamientos locales y otro tipo de alianzas, de estrategias que hacen como nuestro sistema
pensando en nuestro sistema como nuestra calidad de vida un poco más resiliente y menos impactante. Eh, Me gustó mucho este juego de palabras que hacían en el documental y eso queda como mucho, muy en claro últimamente, ¿verdad? Ahora que los precios del petróleo pues están bajando tanto y los requerimientos energéticos están cambiando, pues cada vez vemos como cuál era la demanda, ¿verdad?, que teníamos sobre los combustibles actualmente y es como entender qué es lo que podemos hacer nosotros en nuestra vida para disminuir un poco la demanda de energía, ¿verdad? Al final de cuentas. Eh, Otro juego de palabras que se me ocurrió planeando esta clase que me gustó de lo que venía, de lo que escuché en el documental, es que dice que todo lo que hacemos, ¿verdad?, viene del suelo. Y, y ahí me gustaría como enfocarlo un poco más a que todo lo que somos, ¿verdad?, viene del suelo, porque están como altamente dependientes uno del otro. ¿Cuál es un poco de la moraleja del documental? Hablar un poco de la gestión local, ¿verdad? De necesidades energéticas, ya sea de comida, de transporte y demás, y de desechos, ¿verdad? Que van muy relacionados la comida con los desechos. Eh, Se dice que para un sistema resiliente uno tiene que tener la mayor gestión en su casa, ¿verdad? Desde el sistema más pequeño al más macro. Entonces empezar por ojalá tener algún poquito de resiliencia alimentaria, ¿verdad? De seguridad alimentaria, de sembrar algo de lo que uno come y de compostar los propios residuos de uno. Y si no, pues ya ahí nos expandimos a la comunidad, qué puedo tener de mi comunidad que yo necesito, cómo puedo tratar los desechos a nivel comunitario, como nos daban algunos ejemplos, o a nivel de cantón, o a nivel de país, o a nivel de planeta, ¿verdad? Este, Al final, pues todo comienza con abrir estos límites, ¿verdad? Imaginarios que tenemos al sistema y pensando esta vez en el sistema de nuestra relación, consumo, dependencia y ecología, que eso es como lo que nos está tratando de enseñar el documental.